Hablemos de ETFs con Xtrackers. César Muro, Head of Passive Sales Spain and Portugal de DWS Xtrackers. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Nos acompaña también hoy José María Iraola, responsable de Asset Allocation minorista en BBVA Asset Management. Buenos días. Buenos días. Está también con nosotros Narciso Vega, responsable de construcción de carteras y gestión de riesgos en Global Multi Asset Europe en Santander Asset Management. Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Y Álvaro Vitorero, responsable de gestión discrecional de carteras de Europa, ex Alemania, en Deutsche Bank. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y son unos nombres interesantes, unos cargos interesantes. 8:40 de la mañana. César, ¿cómo construir, decía al principio que va a ser clave para el inversor esa cartera, ese buen asset allocation estratégico, cómo afrontarlo y sobre todo cuáles son las premisas principales para el inversor? Vale, yo partiría de... El mundo cambió desde que eBoston publicó un análisis que fue muy relevante, en el que explicaba que el 92% de la rentabilidad a largo plazo venía por el asset allocation. A partir de ahí, pues bueno, se han empezado a dedicar pues, muchas gestoras cómo poder construir carteras a largo plazo, y nosotros ahí en WS lo que llaman el Strategy Asset Allocation, lo que intentamos hacer es estimar las rentabilidades de cada activo a futuro, a largo plazo. Una vez que estimamos esas rentabilidades, tenemos en cuenta también las volatilidades de cada activo a la hora de construir esas carteras de acuerdo al mandato que nos den. Y para nosotros lo que creemos es que es crucial lo que es el asset allocation, porque la clave para una buena rentabilidad a largo plazo, aparte de la diversificación, que es lo que dan las carteras de multiactivos, es la paciencia. O sea, si uno tiene paciencia, acaba consiguiendo los resultados a largo plazo. Y en forma a estos vectores de rentabilidades y de riesgos, pues lo que hacemos son carteras bastante robustas en el que metemos esas estimaciones y en el que también en la cautelera se meten todo tipo de activos, renta variable, renta fija, materias primas, también lo que pueda ser gestión alternativa tipo hedge fund, commodities o incluso activos reales como infraestructuras o private equity. Y es un poco al final lo que buscamos, ese marco para decidir y construir unas carteras a largo plazo. María. Sí, coincido con César. El objetivo fundamentalmente se centra, por un lado, en aislar el ruido de corto plazo y, por otro lado, conseguir una verdadera diversificación en las carteras, no solo por clase de activo o por fuente de rentabilidad, sino también por horizonte temporal. Y el ejercicio consiste básicamente en identificar qué activos son atractivos desde un punto de vista relativo en un horizonte temporal a 5 años. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es, nos reunimos distintos equipos dentro de la gestora y tenemos 2 comités anuales, además de algún extraordinario, como por ejemplo en el año 2020 con el caso del COVID. Y lo que básicamente analizamos son activos tradicionales, renta variable, renta fija, alternativos líquidos, también tocamos materias primas, divisas y líquidos. Y bueno, cada activo tiene sus métricas. Por ejemplo, en el caso de la renta fija, la rentabilidad de partida es importante de cara a predecir qué rentabilidad esperada podemos tener en esos 5 años. En el caso, por ejemplo, de la renta variable, pues métricas como precio con respecto a ventas también es un buen predictor. Y lo que hacemos es asignar un presupuesto de riesgo dentro del conjunto del producto a este asset allocation estratégico, que viene a oscilar en torno a entre un 15 y un 30%, ¿no? Y coincido con César en que la clave es la paciencia, ¿no? Y en ese sentido nos podemos preguntar si esto funciona, y un buen ejemplo es, por ejemplo, la renta fija soberana, donde, pues bueno, después de unos años donde sabíamos o todos percibíamos que las yields eran muy bajas, pero no terminaba de corregir por factores técnicos, por ejemplo, el 2021 y el 2022 sí que se ha puesto de manifiesto que esos activos de alguna forma sí que podían estar caros desde un punto de vista de medio y largo plazo, ¿no? Así que un poco en la misma línea que comentaba César. ¿Y Narciso? Pues coincido con el approach, ¿no? A la hora de hacer las carteras. Nosotros, lo que para nosotros tiene más sentido es tener una visión de casa, de expectativa de rentabilidad de los distintos asset clases a medio y largo plazo, compartiendo nuevamente tomando como media como unos 5 años de previsión de cuál es la visión y dónde esperamos que estén esos activos en ese periodo. Luego obviamente se van haciendo revisiones pues
temporal, en nuestro caso, pues cada 6 meses o cada año se vuelve a revisar un poco que si esa visión no ha cambiado mucho en el largo plazo, porque como comentaban ellos, la clave es la paciencia. La idea no es seguir cambiando una cartera cada 2 días, sino tener una estructura de cartera que busque estar lo más diversificado posible, añadiendo a lo que ellos comentaban, pues tanto rentabilidad como volatilidad que tiene esta sujeta al mandato, ¿no? Porque hay mandatos que son más agresivos, pues pueden tener algo más de renta variable, de exposición, pueden ser más pro riesgo, ¿no? Otros que sean más conservadores, pues tendrán un reparto de cartera que tenga menos exposición a lo que llamamos nosotros riesgo directo, ¿no? Lo que serían equity o equity likes, como pueden ser ETFs de renta fija que se muevan parecido en función a cuando hay aversión, ¿no? O el mercado está pro riesgo. Con lo cual es muy importante tener en cuenta ese tipo de esos vectores para luego crear una cartera que tenga en cuenta también, que yo añadiría, el tema de correlación, ¿no? Buscando un poco que los activos se vayan compensando, puedas tener diversificadores dentro de la cartera, ya sean tanto de renta fija a largo plazo, pues para momentos en los que pueda haber un movimiento de sell-off, el que te puedan cubrir, tener en cuenta, por ejemplo, divisa, que es un vector bastante importante en la exposición, de si cubres o no cubres la divisa en los activos que están en moneda extranjera. O sea que al final es una unión de varios vectores, que rentabilidad, expectativa a medio y largo plazo, calificación del mandato y un reparto de asset class que pueda intentar estar lo más diversificado posible para intentar cubrir ese tipo de entornos en el medio y largo plazo y que nos permita tener una cartera con la que estás cómodo y que aunque estés revisando, pero tienes una cartera central que está acordada, como comentaban algunos de mis compañeros, pues también entre distintos departamentos, ¿no? A la hora de hacer esa propuesta y la implementación. Álvaro, y además, ¿cómo lo ponderáis dentro de todo el peso en vuestras decisiones, en ese strategic asset allocation? Pues yo te diría que prácticamente al 100%. Nosotros tenemos una parte de Strategic Asset Allocation que es gestión casi pasiva, porque además utilizamos ETFs para replicar de manera eficiente ese Strategic Asset Allocation que se basa en índices, y luego a la hora de plasmarlo o de invertirlo en una cartera, lo que utilizamos sobre todo es ETFs, pero la decisión tiene un impacto más allá de esa gestión pasiva, ¿no? Con lo cual en las carteras tácticas, la definición del benchmark, la definición de la referencia, también utilizamos este Strategic Asset Allocation, porque al final la base es muy parecida, ¿no? De partida. A mí me gustaría añadir un par de temas. Se han hablado probablemente y estoy de acuerdo con mis 3 colegas, de las 3 o 4 elementos que son críticos para la hora de invertir con una Strategic Asset Allocation: el tiempo, las perspectivas de retorno y de volatilidad de los distintos activos, y las correlaciones, que ha salido justo al final con Narciso. Probablemente, desde nuestro punto de vista, probablemente la parte más complicada, o sea, aparte de si decides ir a consenso y tomar datos del consenso del mercado o hacer tus propias estimaciones, que en nuestro caso las hacemos propias en casi todos los factores, ¿no? Cuando hacemos el análisis, las volatilidades también las hacemos propias. La matriz de correlaciones, que desde el 2009 en adelante con la represión financiera cambió completamente, eso es crítico para una cosa que ha comentado César, que es la solidez, la robustez del modelo, ¿no? Y basamos mucho, ponemos muchísimo hincapié, por lo menos en Deutsche, en evitar accidentes. Queremos ayudar al cliente a tener esa paciencia en el tiempo, y evitar accidentes significa que en un momento de volatilidad fuerte del mercado, psicológicamente, o el behavioral finance no lleve al cliente o al inversor a tomar la decisión de salir en el momento equivocado. Creemos que la clave es un poco eso, y añadimos una parte extra porque lo tratamos como un activo más en cuanto a cobertura. Nosotros ponemos, digamos que la base de todo nuestro pensamiento y nuestra ciencia de Strategic Asset Allocation es trabajar con cuál es la pérdida máxima que un cliente puede asumir sin cometer un error. Y eso nos da la paciencia, el tiempo, que es crítico. Ahí abres un tema importante, no sé qué pensáis los demás, que es esa parte del Tactical Asset Allocation, que también en la industria coge cuerpo y hay distintos libros a la hora de asumir la manera de acercarse. ¿Qué parte o cómo complementar esa parte estratégica con la parte táctica? ¿Cómo lo veis y sobre todo cómo actuáis desde vuestras instituciones con esa parte táctica también como alternativa a esa parte estratégica? ¿O la dejamos a un lado para buscar ese medio y largo plazo solo con estratégico? Sí, bueno, yo creo que nuestros clientes nos piden
dos objetivos. En primer lugar, rentabilidades ajustadas por riesgo, pero en segundo lugar también nos piden consistencia, ¿no? Y en ese sentido es donde entra el asset allocation táctico. Y bueno, también hay que tener en cuenta que dentro del asset allocation táctico entran también los sesgos conductuales, ¿no? Esa información que de alguna forma interpretamos a veces mal y nos lleva a tomar decisiones irracionales. Por tanto, es muy importante dentro del asset allocation táctico, así como el estratégico tiene otra serie de medidas, dentro del asset allocation táctico es muy importante objetivar y disciplinar la toma de decisiones, ¿no? Nosotros en nuestro caso hemos desarrollado varios indicadores dentro de la gestora para que nos modulen la exposición en bolsa, en divisas, en duración, en crédito, con metodologías en algunos casos tradicionales, teniendo en cuenta pues, factores, por ejemplo, macroeconómicos o de sentimiento de mercado, de momentum, pero también algunas otras metodologías nuevas que estamos incorporando ahora basadas en aprendizaje por refuerzo y con una serie de inputs un poquito más sofisticados, ¿no? Al final, en lo que consiste todo es en fijar el riesgo de antemano para esos indicadores tácticos, de forma que puedas hacer un control o un seguimiento después adecuado y insistiendo en esa diversificación que debemos tener en las carteras. Y bueno, pues obviamente para nosotros también es una pieza muy relevante dentro del proceso de asset allocation, ¿no? ¿Eso? Yo creo que ahí lo que es para nosotros es mucho más importante el estratégico que el táctico, pero sí que es verdad que lo que buscamos son aberraciones en el mercado, oportunidades o grandes distorsiones para poder tomar alguna apuesta y poder corregir las expectativas que podamos tener a más largo plazo. Nuestra casa, nuestro CIO View, pues lo revisa generalmente trimestralmente, a no ser que haya algún caso un poco más puntual, pero también sí que se da el caso de en momentos de caídas, algo que también hacemos y que funciona mucho en el asset allocation estratégico es el tema de rebalanceo. Por ejemplo, en el 2020 con la pandemia, solo rebalancear al mismo nivel en renta variable que teníamos anteriormente aportó bastante rentabilidad. Ahora, por ejemplo, hemos hecho otra cosa diferente, es la renta fija que tenía unas previsiones muy malas, pues se está rebalanceando un poquito al alza porque ha tenido un comportamiento en menos 5% en casi todos los activos, y algo que sí que ha habido muy bien y comparado con el largo plazo, que es commodities, pues ahí sí que le ha tocado lo contrario. Entonces, lo que buscamos son, dentro de ese allocation estratégico, verdaderas oportunidades. Si no, cuanto menos toques un poco la cartera, pues al final te da más beneficios. Pero evidentemente yo creo que los clientes también, o el cliente te pide movimientos, y lo que hay que hacer es un poco educarles, que con un poco por tener paciencia, y no hay que estar todo el día buscando cosas diferentes. Sí que es algo que hemos incorporado dentro de lo que es la parte táctica, algunas ideas sectoriales, alguna vez, algunas ideas de factores si tienen mucha distorsión respecto a largo plazo, y sí que algo estamos trabajando en renta variable, es un poco más lo que es inteligencia artificial, pero todavía es muy de laboratorio, cómo poder incorporar mucha información a la hora de decisiones para la parte táctica. Narciso, habría que separarlo, eso sí, de hacer el market timing, ¿no? Esta parte táctica. Claro, aquí la idea, nosotros lo vemos como el Tactical Asset Allocation es un complemento al Strategic Asset Allocation, que es tienes una cartera central, core, que hemos definido ya, que es sólida y en la que tienes en cuenta los máximos números de asset clases diferentes, el tema de correlación, volatilidades, mandato y tal, y al final has creado tu cartera central, ¿no? Pero nosotros en nuestro caso hacemos una revisión mensual en la que hay un Tactical Asset Allocation. ¿Y para qué sirve eso? Pues para hacer un ajuste un poco de lo que estás viendo en el mercado, ¿no? Porque tú puedes tener una visión a medio y largo plazo, pero en el corto puede que el mercado esté yendo en otra dirección o haya factores que estén afectándolo. Pues este puede servir pues para ajustar sesgos geográficos. Por lo mejor tú puedes tener una cartera central que está muy enfocada en Estados Unidos y, pues poner un ejemplo, y a lo mejor en un determinado periodo temporal pues se puede hacer un ajuste en el que tienes más sesgo, pues yo que sé, hacia Europa, hacia Japón, hacia sectores más value o más growth. Depende un poco del entorno. El Tactical Asset Allocation te permite ajustar un poco en el medio y largo plazo sin cambiar la naturaleza de la cartera central de Strategic Asset Allocation, pero sí te permite ajustar. Ahí, por ejemplo, donde también se pueden aportar estrategias de cobertura, ¿no? Pues con opciones para intentar cubrir determinados escenarios que se puedan ir marcando en el medio corto plazo, pero siempre como un complemento a la cartera principal y buscando que aquellas estrategias que se puedan poner incluso en el corto plazo de, yo que sé, lo que nos llamamos nosotros off-grid, ¿no? Que sean estrategias que buscan más aportar alfa a lo que ya está generando en cartera y que puedan tener un horizonte temporal más pequeño porque surge una determinada oportunidad, ¿no? Con lo cual, sí es relevante,
como complemento al total que forma lo que es el asset allocation completo, ¿no? digamos, de nuestra área. Álvaro, y a todos, ¿qué papel juegan los ETF en la construcción, además, de esas carteras de asset allocation? Y ¿están sirviendo? ¿Estáis satisfechos con cómo están funcionando y los resultados que están dando? Lo comentaba con mis colegas justo antes de entrar. Más de la mitad del volumen que nosotros hemos crecido en el 2021 y lo que llevamos de 2022 ha terminado invertido por decisión nuestra y por preferencia de los inversores en ETFs. Para nosotros los ETFs es eficiencia pura, eficiencia pura. O sea, realmente si vas a elegir un gestor activo, tienes un riesgo de gestor. Por supuesto, tenemos equipos de selección, etcétera, etcétera. Pero cuando vas a un ETF, vas a la eficiencia absoluta. Si tú tienes un buen análisis macro, un buen método cuantitativo y estadístico de Strategic Asset Allocation, la manera más efectiva es ir a ETFs para replicar uno a uno tu decisión estratégica, tu referencia, tu benchmark, lo que sea. Luego hay que tener también un análisis, no valen todos los proveedores, todas las casas, porque en el mundo del ETF pues hay un market maker, hay un tracking error de una desviación de índice, depende del activo, etcétera, etcétera. Ese análisis tiene que estar hecho, pero el crecimiento que han tenido desde nuestro punto de vista está absolutamente justificado y para nosotros más del 50% del crecimiento ha ido ahí y sí son absolutamente útiles, claro, por supuesto. ¿Narciso? Sí, igual, los ETFs es una forma muy eficiente de replicar el mercado, es un poco lo que estamos comentando, ¿no? El trabajo nuestro previo precisamente en este cartera estratégica es definir una cartera de medio o largo plazo en función de un objetivo y una rentabilidad de futura. Entonces, lo que te permite esto es machear eso y no tener el tracking error que te puede generar un gestor activo, que en un determinado momento te puede aportar, pero en otros te puede quitar. Entonces, la idea, nosotros tenemos un mix. Realmente, cuando aportamos, si por ejemplo vamos a invertir en equity US, nosotros tenemos como varios buckets en los que tú puedes, ¿no? Categorías, y unas que son pasivas y otras son activas. Normalmente se realiza un mix entre los dos, normalmente con más sesgo a pasivo, sí puede ser un poco en la línea de lo que comentaba él, pero tenemos un porcentaje que también se suele asignar a activo. Pero para nosotros los ETF, de luego, tienen todo el sentido. ¿César? Bueno, yo estoy en el otro lado, ¿qué voy a decir? Yo creo que es mejor que ellos aporten su granito de arena. Lo que estamos viendo es que cada vez se utiliza, no es solo táctico, o sea, más estratégicamente el ETF al construir las carteras en los bloques principales y luego conforme el inversor se siente más cómodo va incluyendo lo que podemos decir más inversiones un poco satélites o más diferentes, más tácticas con ETFs. O sea, es un mix de crecimiento y sí que es verdad, ahí está la evolución. José María. Sí, coincido con lo que han dicho mis compañeros. Uno de nuestros pilares es la eficiencia en costes y en ese sentido, en este entorno a más. Así que nosotros también combinamos activa con pasiva en esas clases de activo donde el mercado es muy eficiente y podemos poner como por ejemplo la renta variable de alta capitalización americana, pues esa clase de activo la implementamos siempre con pasiva a costes muy reducidos y sí es cierto que también tenemos activa en otras clases de activo, como por ejemplo pues las compañías de pequeña y mediana capitalización, donde sí que el gestor es capaz de aportar valor y ahí no nos importa pagar algo más por gestión activa. Así que hacemos una combinación de activa y pasiva, estamos satisfechos con lo que nos aporta la pasiva y es un vehículo fundamental para implementar nuestro asset allocation. Pues muchísimas gracias a los cuatro, César Muro, José María Iraola, Narciso Vega y Álvaro Vitorero. Gracias a los cuatro por acompañarnos, por poner el foco. Buen día, buen negocio. Gracias. Muchas gracias. Hablemos de ETFs con X-Trackers.